Bienvenidos y bienvenidas. Sean todos ustedes a este espacio que conmemora los 25 años de existencia de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana. Soy Diana Victoria Vargas Pedraza, la actual directora del posgrado, y me siento muy feliz de contar con la presencia de todos ustedes esta tarde. En la mente de nadie estaba que nuestra celebración tendría que darse de manera remota. Y aquí estamos, prestos a conmemorar un programa de posgrado que evoluciona con las condiciones que nos brinda el presente y el futuro. Tengo el gusto de contar con la presencia del gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Roberto Vélez Vallejo, del rector de nuestra universidad, el doctor Obdulio Velázquez Posada, y del decano de la Facultad de Comunicación, el doctor Manuel Ignacio González Bernal, a quien le cedo la palabra para que instale la jornada. Adelante, decano. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes para todas las personas que hoy nos acompañan en esta celebración, en este evento, acto académico que tiene un carácter hoy de celebración. Un agradecimiento al señor rector de la universidad, el doctor Obdulio Velázquez, al doctor Roberto Vélez Vallejo, presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros, a quien le agradecemos mucho por acompañarnos, por su tiempo. Efectivamente, estamos hoy de celebración y una muy buena forma de celebrar es escuchar, es aprender del conocimiento, de la experiencia de líderes empresariales y del sector educativo que tienen mucho que aportar con una visión desde arriba de todos estos procesos tan relevantes en el entorno de hoy como lo son los propios de la comunicación. Un saludo a la profesora Diana Victoria Vargas, directora de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional, a todos los profesores que nos acompañan hoy, a los estudiantes del programa y en general a los estudiantes de la facultad y de otras facultades, a los invitados especiales y en general al público que está presente en esta sesión, en esta tarde de hoy. A todos les agradezco por aceptar esta invitación a participar en este encuentro, a través del cual queremos celebrar el aniversario número 25 de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana. En el año 1995, cuando este programa académico nació de la mano del doctor Augusto Calderón, los estudios de posgrado estaban reservados para muy pocas personas en Colombia. De hecho, hay que decirlo y sigue siendo así. A pesar de los esfuerzos de diferentes gobiernos e incluso de las universidades por ampliar la cobertura en este nivel de formación. En el mismo sentido, en aquella época, pensar en hacer un posgrado en el campo de la comunicación también era una idea audaz, más aún teniendo en cuenta que las empresas limitaban su visión sobre la comunicación a aspectos relacionados con la publicidad y el mercadeo y otras facetas de la comunicación en las organizaciones hasta ahora aparecían en la escena. Sin embargo, es importante mencionar que apuestas como esta han sido un rasgo característico de la Facultad de Comunicación de nuestra universidad. Fuimos pioneros en la formación profesional de periodistas hace más de 45 años. Creamos el primer programa de comunicación audiovisual y multimedios en Colombia, un programa enfocado desde la comunicación a la generación de contenidos digitales, al uso de tecnologías, a la generación de entretenimiento. Recientemente lanzamos un programa de pregrado en comunicación corporativa, que hoy es único en el país. Nuestro doctorado en comunicación fue el primero en Bogotá y el segundo en Colombia en empezar actividades académicas. Y así ha sucedido con otros programas de posgrado y con todo el portafolio de educación continua de nuestra facultad. Hemos sido una facultad con ideas de pioneros. Hoy me atrevería yo a decir que desde nuestra casa de estudios hemos acompañado el desarrollo y la maduración de un campo académico y profesional. Esto nos enorgullece y nos llena de satisfacción. Específicamente, la especialización en gerencia de la comunicación organizacional ha formado en estos 25 años a cerca de 700 personas que hoy lideran la comunicación en diferentes organizaciones públicas y privadas. Y además dentro del equipo de este programa
Contamos con académicos de consolidada trayectoria, con consultores reconocidos y con directores de comunicaciones de importantes organizaciones de Colombia y del exterior. Además, dentro de los estudiantes, hoy también tenemos profesionales de carreras administrativas, de ciencias de la salud, de ingenierías, de ciencias sociales, lo cual da cuenta de un proyecto académico amplio, incluyente y con gran valor y aceptación en el mundo productivo. Si bien hace 25 años apostarle a la formación posgradual en comunicación era arriesgado, hoy la vida social, económica y política nos muestra que el adecuado diseño y la adecuada gestión de la comunicación es un determinante para el éxito de las personas y de las empresas. Desde los albores del siglo XXI nos movemos en una economía marcada por los intangibles, en la que una adecuada construcción de una marca o una buena reputación definen el logro de los objetivos organizacionales. Recientemente la universidad tuvo la buena noticia de quedar clasificada, por ejemplo, en el ranking de Merco como la empresa número 34 con mejor reputación de Colombia, la cuarta universidad con mejor reputación del país y la primera organización en reputación digital. Esto da cuenta de un trabajo consistente que se ha hecho en la universidad, pero tal vez lo más importante, da cuenta de que la sociedad está viendo y valorando ese trabajo que hemos hecho desde acá. En ese sentido, esto es un ejemplo de cómo estos intangibles gestionados desde la comunicación son ampliamente relevantes hoy en el mundo en el que nos movemos. En este tiempo pasamos de una etapa en la que la comunicación era táctica, incluso era opcional para muchas organizaciones, y nos movimos a otra en la que desde la comunicación se promueve la identidad, la cultura, y se acompaña cercanamente la ejecución de la estrategia de cualquier institución. En este sentido, considero que la vida ha demostrado, después de 25 años, que la apuesta realizada por el doctor Calderón y por la facultad de aquella época fue acertada. Gracias a ella, nos adelantamos a una época y nos pudimos ajustar y madurar para servir mejor a Colombia. Hoy yo le quiero agradecer al rector de la universidad, al doctor Obdulio Velázquez, por aceptar esta invitación. Habitualmente el rector de la universidad abre todos los eventos académicos, pero hoy con su permiso abro yo porque él hace parte del panel de invitados. También le quiero agradecer al doctor Roberto porque él lidera una de las organizaciones más entrañables, más queridas para los colombianos y que a través de la gestión que hace no solamente mueve un sector de la economía, sino creo yo también tiene una gestión muy importante en la cultura del país. Muy bien, un líder del sector productivo, un líder del sector educativo, que con su experiencia y sobre todo con su sensibilidad comunicativa nos van a compartir hoy enseñanzas y seguramente de ellos aprenderemos mucho en la tarde de hoy. Para todas las personas que nos acompañan en esta sesión académica y de celebración, nuevamente un agradecimiento a todos los profesores, a los directivos del programa, también un agradecimiento entrañable de parte de la facultad, porque este es un programa que nos hace sentir orgullosos todos los años y a través del cual nos acercamos a ese tejido productivo de Colombia. Por favor, disfruten de la sesión de trabajo y que tengan una muy buena tarde. Gracias, Manuel. Hace 25 años, muchos de ustedes seguramente no habían nacido. Otros estaban iniciando sus estudios universitarios y la mayoría de quienes nos acompañan se adentraban al mundo laboral. Los primeros 20 estudiantes de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional se arriesgaron y matricularon expectantes de un posgrado novedoso, casi desconocido como campo de formación, con el anhelo de modificar las organizaciones y hacer de la comunicación un instrumento de cambio en ese escenario laboral. Conducidos por Augusto Calderón, a quien vale la pena hoy hacerle un merecido reconocimiento, varias generaciones se formaron en la Universidad de La Sabana y pudieron hacer parte de una privilegiada minoría que iba en sincronía con la evaluación y con la evolución empresarial.
Un cuarto de siglo ha transcurrido y la especialización continúa su búsqueda de sumar al mundo corporativo, no solo con actuales conocimientos y prácticas, sino también con nuevos desafíos. Cuando pienso en todo lo vivido en estos meses de pandemia, cuando veo las noticias y escucho las múltiples lecturas sobre el COVID-19, me aferro con gran cariño a mi rol de comunicadora en las organizaciones y comprendo con mayor responsabilidad la relevancia de la comunicación y su función en la actual crisis mundial. En lo específico, no me refiero a las noticias, ni a los reportajes, ni a nada que hable desde la clásica dimensión lineal informativa, sino más bien me conecto con lo trascendente y profundo de la comunicación. Es decir, hablo del entendimiento humano y de su búsqueda de lo intangible, por conectar, emocionar, por ser simbólico y por dar a las personas desde ahí, desde esos discursos entrañables, con sentido y cargados seguramente, y así tendrían que ser, con empatía y asertividad. Porque finalmente eso es comunicar. Comunicar es ver al otro, es reconocerlo en su diferencia, es validarlo en su dignidad y desde ese lugar articular un espacio de encuentro y comunicación existencial. Y lo reconozco, todo eso aún me conmueve hasta lo más profundo de mi ser. Hoy cumplimos 25 años como especialización en gerencia de la comunicación organizacional. 25 años de aprender a conectar al mundo comunicativo con los líderes y las múltiples aristas del campo corporativo. En este cuarto de siglo, la comunicación les ha enseñado muchas cosas a las organizaciones y viceversa. Los comunicadores hemos tenido también que aprender sobre diversos temas del mundo productivo que obviamente nos invitan día a día a repensar el cómo levantar compañías fuertes, flexibles, adaptativas y conscientes desde una comunicación organizacional eficaz y con sentido. Nuestros graduados dan cuenta que desde su rol deben mejorar la cultura, propiciar la transformación de sus líderes y escuchar a sus diversos grupos de interés, sostener coherentemente los roles y mantener su capacidad para aprender, desaprender y reaprender. Por ello, desde la especialización en gerencia de la comunicación organizacional de esta Universidad de La Sabana, el compromiso sigue siendo repensar los actuales retos que hoy la realidad nos exige. Y obviamente actualizar nuestra oferta profesional para formar verdaderos agentes de cambio que articulen ética, transparencia y sostenibilidad al hacer laborar y darlo desde la misma comunicación con sentido completamente vivo. Nos convoca a una conmemoración con un tema relevante, la comunicación y el liderazgo. Y con orgullo escucharemos a dos destacados líderes con su gestión. Hoy nos enseñarán precisamente lo que hacen, sus modelos y cómo desde la comunicación esto tiene sentido. Liderar sin comunicación es caminar bajo un sendero incierto de posibilidades, con los ojos vendados y el corazón en silencio. Por lo mismo, nuestro posgrado se ha centrado en los líderes, ya que son ellos quienes diseñan el universo interno y externo de las compañías. Un aniversario como este resulta también una invitación para agradecer a tanta gente que de una u otra manera han sumado, han colaborado, han inspirado, han problematizado, han replanteado, han definido con esfuerzos y se han desplegado cada momento a tener y a construir una historia académica con la especialización. Agradezco en este caso a los ya 600 graduados que desde su lugar de trabajo transforman sus organizaciones y aportan a la sociedad con adecuadas prácticas de comunicación. Agradezco a los estudiantes que se declaran aprendices permanentes y toman el saber hacer como una siembra fructífera en esos espacios laborales. Agradezco a los profesores de ayer y a esos profesores de hoy, quienes han trazado la línea de la innovación, la creatividad, la generosidad y con su exigencia pueden formar, inspirar en el cambio. Agradezco a todos los directores que han pasado por este cargo en la especialización y han dejado huella con su pensamiento y cada uno de sus aportes.
Agradezco al equipo administrativo y logístico de la especialización por el compromiso permanente que han tenido y agradezco finalmente a la Facultad de Comunicación en cabeza del decano Manuel González y a la Universidad de La Sabana por siempre confiar y apoyar este posgrado que contribuye y seguirá aportando al desarrollo del sector productivo nacional e internacional. Gracias por haber comprendido que la especialización en gerencia de la comunicación organizacional resultaba, y lo es hasta hoy, una honesta invitación para iniciar un largo viaje de aprendizaje y co-creación de un saber muy compartido. Los invito en este momento a ver y escuchar un saludo de algunos colegas de IRCON. Quiero enviar mi felicitación a la Universidad de La Sabana por el 25 aniversario de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional. En JIC, como dice nuestro propósito, creemos que una comunicación inteligente, innovadora, honesta y eficaz ayuda a construir confianza entre las personas, las empresas y las instituciones. Para realizar ese trabajo, los comunicadores estamos obligados a saber leer e interpretar nuestro entorno, y es un entorno cada vez más cambiante, por lo cual la única manera es ser curiosos, seguir actualizándonos y formándonos. Toca entonces felicitar a todos los estudiantes, a los profesores y a los directores de esta especialización en vuestro aniversario y daros la enhorabuena y pediros que sigáis trabajando con fuerza en esta profesión. Muchas felicidades. Hola, quiero unirme a la celebración de los 25 años de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana. Quiero además invitar a las personas, a los colegas y profesionales de otras áreas, inquietos por los temas de la comunicación, a que no dejemos de estar en estos espacios de formación y de cualificación que permiten que nosotros podamos avanzar, desarrollarnos desde el conocimiento y crecer para ser profesionales cada vez más íntegros, que podamos dar respuesta a las necesidades que la organización, que el entorno, que la sociedad nos ponen. Que sean muchos más de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional. Un abrazo. Celebrar 25 años de dar formación a una profesión que está en constante transformación es un enorme desafío de excelencia. Quiero enviar un mensaje de felicitación a la Universidad de La Sabana y a la especialización en comunicación organizacional, segura de que han venido haciendo un trabajo por más de 2 décadas en la formación de los mejores profesionales con los que hoy cuentan las organizaciones en un rol estratégico, en un rol que tiene el enorme desafío de escuchar para comprender, de conectar las expectativas con los grupos de relación, pero sobre todo de generar las conexiones y las narrativas importantes para poder generar ese diálogo empresarial. Así que felicitaciones, tenemos muchos retos por delante desde la profesión que tenemos, pero sobre todo un universo maravilloso para seguir construyendo de forma estratégica al más alto nivel de nuestras organizaciones. Felicitaciones. Una felicitación muy grande a todos los participantes del posgrado de la gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana.
Trabajo en la Federación Nacional de Cafeteros, un gremio que representa a 540.000 familias caficultoras en más de 600 municipios, en 23 departamentos cafeteros. Son más o menos 2 millones de personas las que vivimos alrededor del café. Y tenemos un ejercicio de comunicación muy interesante, participativo, democrático, incluyente, respetuoso, pedagógico. Comunicamos para la unidad del gremio, comunicamos para el bienestar de las familias caficultoras y no buscando otro interés. Pero además también motivamos la adopción de prácticas tecnológicas en el cultivo del café a través de nuestros medios de comunicación. Eso sí, buscando la productividad del cultivo en relación armónica con el medio ambiente. Utilizamos las redes sociales, prensa, radio, televisión, el programa del profesor Yarumo para darle pantalla a la gente del campo. Hay muchos ejemplos dentro de los caficultores que pueden ser referentes para otros caficultores y para otros miembros de las familias cafeteras. De tal manera que muy complacido de participar en este video diciéndoles a ustedes que dentro de la comunicación rural hay un amplio trabajo para muchos comunicadores, con pasión y responsabilidad. La gestión de las comunicaciones corporativas está adquiriendo cada vez a pasos más agigantados una evolución que nos reta a estar a la altura de lo que demandan las empresas. Las organizaciones hoy en día están cada vez exigiendo más y demandando conocimientos mucho más aplicados en la administración de empresas, en la ingeniería industrial, en la economía y en las ciencias políticas. Por eso se hace tan importante que nosotros los gestores de reputación estemos a la altura de los retos y de lo que están demandando las organizaciones hoy en día. Y esto solamente lo podemos hacer a través de aliados tan importantes como la Universidad de La Sabana y su especialización en comunicación organizacional, que hoy cumple 25 años. A sus directivos, a los alumnos, a los exalumnos, al personal administrativo, en fin, a todas las personas que hacen parte de esta gran comunidad, mis más sinceras felicitaciones. Soy orgullosa egresada de esa maravillosa facultad, de esa maravillosa especialización que me ayudó muchísimo a actualizar mis conocimientos y a aplicar todo lo que aprendí allí en la organización en la cual me desempeño actualmente. Muchas felicitaciones y espero que juntos también podamos contribuir a la proyección de lo que se viene para esta especialización y para la comunicación corporativa y organizacional en los próximos 25 años. Quiero enviarle un saludo muy especial a todo el equipo que hace parte de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional. Creo que su rol es fundamental para ayudar a desarrollar los profesionales que vamos a hacer diferencia en la consolidación de la sociedad en la que actualmente vivimos. El país está necesitando que la comunicación asuma un rol estratégico al interior de todas las líneas de desarrollo del país. Por eso es fundamental tener siempre presente un driver que para mí ha sido fundamental a lo largo de mi carrera y se llama la pertinencia. La pertinencia entendida como esa preparación, esa adquisición de conocimientos que yo tengo de cara a las necesidades que van teniendo las organizaciones. Las organizaciones necesitan que desarrollemos nuestras habilidades blandas, el liderazgo, la vocación de servicio, la capacidad de oír, la capacidad de consolidar equipos y de generar sinergias para poder conseguir éxitos a gran escala. Yo espero que al igual que lo han venido haciendo durante los últimos años, sigan consolidando su ejercicio comunicacional con muchos más profesionales que le aporten al servicio, pero sobre todo que hagan la diferencia de cara a las estrategias de negocio y a la consolidación de este mundo empresarial en el que nos desenvolvemos hoy en día. Muchas gracias y una felicitación muy especial para todos en esta conmemoración. Hoy es un día para celebrar. Felicitaciones a la Universidad de La Sabana y a la especialización en la gerencia de la comunicación organizacional en estos 25 años de existencia. Por muchos más profesionales de primerísimo nivel que entran en el mundo empresarial a hacer de la comunicación uno de los activos más importantes para proteger la reputación. Felicitaciones. ¡Feliz cumpleaños! Felices bodas de plata. Felicitaciones. Felices bodas de plata. Felices bodas de plata, especialización, gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana.
Bien, después de ver el video, en el chat se encuentra el enlace con el cual pueden diligenciar su asistencia para obtener la certificación del evento. En el mismo chat podrán escribir sus preguntas y al finalizar cada intervención se dará paso a responder la mayoría de ellas. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @consabana en Twitter, en Instagram y en @comunicación.sabana en Facebook. Y ya sin más preámbulos, le doy la bienvenida al gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, economista de la Universidad de Rosario. Fue profesor de la facultad durante los años 1997 y 1998. Realizó estudios en la Universidad de Nueva York y con posgrado en la Universidad de Brighton en Inglaterra. Representó a Colombia como embajador en Japón, Emiratos Árabes Unidos y Malasia. Ha trabajado en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia durante más de 20 años como director comercial, representante en Asia y gerente comercial. Desde hace 5 años es el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, entidad que representa al gremio cafetero del país conformado por 540.000 familias ubicadas en más de 600 municipios a lo largo del país. Se caracteriza por su gran sensibilidad social y hoy se encuentra muy comprometido en lograr un acuerdo alrededor de una política para el sector agrario a largo plazo, de manera que pueda dinamizar la actividad rural para afianzar una verdadera convivencia social. Agradecemos su presencia, doctor Roberto, y lo escuchamos con su intervención denominada Modelo de Comunicación Rural y su impacto nacional. Bienvenido. Muchísimas gracias, Diana, muy amable por la invitación. Primero que todo, un agradecimiento profundo al doctor Dulio Velázquez, al doctor Manuel Ignacio González por la invitación a participar en esta celebración. 5 lustros de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional. Tiene que ser un orgullo para la Universidad de La Sabana tener unos 25 años de estar sacando profesionales en algo tan importante como es la comunicación. Comunicación en todos los aspectos. Cuando me puse a reflexionar un poco sobre qué íbamos a decir hoy, pensaba la comunicación en el caso de la Federación Nacional de Cafeteros, la hacemos a muchos niveles. Y uno como líder tiene grandes retos en materia de la comunicación. La primera, una comunicación al interior de la institución. Tiene que haber la manera como llevar los mensajes de qué se quiere hacer, de cuál es la política que un gerente quiere llevar a cabo en una organización, y eso no lo puede hacer nadie distinto de una persona que le lleve el mensaje al interior de la institución. Pero en el caso de la Federación de Cafeteros, el tema de la comunicación tiene que ver con cómo presentamos y qué llevamos como mensaje a los diferentes grupos de intención o stakeholders con los que tiene relación la Federación de Cafeteros. El primero, por supuesto, el caficultor, porque esa es nuestra razón de ser. Llevarle la comunicación al caficultor es llevarle la educación, pero llevarle las nuevas tecnologías, pero llevarle lo que está sucediendo en el mercado, llevarle básicamente un paquete de cosas con que una persona del campo pueda tener herramientas de juicio para producir y llevar a cabo su actividad. No es fácil, pero la Federación lo ha hecho a lo largo de la historia, a través de un grupo maravilloso de personas y de profesionales que no son comunicadores, pero que se arropan en la comunicación para poder llevar los mensajes, que son los extensionistas. Es ese ejército que nosotros los vestimos con camisas amarillas y que recorren todo el país cafetero. Están en contacto con los productores todos los días. Esa persona es clave en ese ejercicio de comunicación de la institución hacia su stakeholder principal, que es el caficultor. Son esos agrónomos
los que llevan las nuevas técnicas, son esos agrónomos los que comunican qué está pasando en el mundo exterior, son esos agrónomos los que acompañan al productor en su vida, hasta en su vida personal. Aquí la comunicación no puede ser sino una que venga desde la institución y se derrame hacia el productor a través de ese servicio de extensión. Importantísimo, pues, el cafetero como uno de nuestros principales, bueno, nuestro principal stakeholder. Pero tenemos más, el gobierno nacional. Tenemos que estarnos comunicando con el gobierno. Tenemos que tener esa interlocución que es valiosísima con todos los estamentos del gobierno, tanto a nivel nacional como departamental, como municipal, con todas las autoridades, para tener una interacción que sea lo más fluida posible, de manera que haya un trabajo armonioso y conjunto hacia el bienestar de los productores de café. Allí hay pues también un reto de comunicación hacia el gobierno. Tenemos otro grupo de interés inmenso, que es el público en general, ustedes, todos quienes están escuchando las noticias del café, a todos los que les interesa qué sucede en el mundo de la caficultura, todos los que están cada día con mayor ánimo de conocer el café, sus beneficios, sus bondades, esa bebida maravillosa. Con ellos también tenemos una responsabilidad de comunicación. Pero tenemos otro grupo de interés, que es el consumidor en el exterior. A ese le tenemos que llevar el mensaje de Colombia. Y qué bien lo ha hecho la Federación en ese sentido. Mire, les cuento, en 1959, los visionarios de aquel entonces decidieron crear una figura, que tal vez ustedes la conocen, Juan Valdez. ¿Pero por qué la conocen ustedes? Porque la hemos venido comunicando. Pero esa comunicación no se quedó entre nosotros. Esa comunicación fuimos capaces de sacarla al exterior. Y la imagen de Juan Valdez y la imagen de Colombia empezaron a transitar y a caminar a lomo de mula todos los centros de comunicación mundial. Pasar esa información, ser capaz de transmitir la idea de un cafetero, de cuál era el espíritu de un productor de café, fue un ejercicio maravilloso de comunicación. Y mírenlo, es tan maravilloso que hoy una universidad tan prestigiosa como Harvard lo cuenta, el caso de Juan Valdez. Y es que esa figura icónica que nosotros la conocemos y que ustedes que son más jóvenes tal vez no lo tienen tan arraigada, llegó a ser tan famosa en los Estados Unidos como que era el segundo latinoamericano más reconocido ante el público americano, siendo el primero Fidel Castro. Nuestro Juan Valdez, pues, era la segunda persona en que un americano pensaba cuando por algún motivo se le ocurría meditar sobre América Latina. Qué curioso, eso no se hace sino a través de la comunicación. Allí tiene que ver un punto importantísimo, la comunicación. Pero fue tan efectiva y tan asertiva esa comunicación como que el café se convirtió en la marca país de Colombia. Yo aquí siempre doy unas reflexiones y he tenido un par de discusiones técnicas muy bonitas con la gente de ProSport, hoy ProColombia, que han querido lanzar nuevas ideas sobre marca país, y ustedes se acuerdan que de Colombia es pasión tal vez, y ustedes se acuerdan de el único peligro es que te quieras quedar, y ustedes se acuerdan los esfuerzos internacionales para relacionar a Colombia con aquella magia de García Márquez. Y un día me senté con ellos y les dije, no hagamos más esfuerzo. Colombia ya tiene su marca país.
¿O acaso cuando nuestros ciclistas no van al extranjero dicen y los cafeteritos? ¿O acaso cuando nuestra selección Colombia está jugando en Argentina el locutor no dice los cafeteros y los cafeteros y los cafeteros? ¿Quién creó esa marca país? La Federación de Cafeteros. En su programa de comunicación de nuestro producto insignia hacia el exterior. Allí pues hay un stakeholder fundamental para el café y para la caficultura. Y eso es lo que ha sido el programa de comunicación hacia el exterior de Colombia. Pero miremoslo hacia el interior y miremoslo desde el punto de vista del liderazgo que se tiene que ejercer en momentos tan complejos como los de esta pandemia. Si nos ponemos a mirar hoy, retrocedamos un poquito hasta marzo, cuando nos pidió el presidente y las autoridades que nos guardáramos en nuestras casas para prevenir el coronavirus. Ojo, miren qué caso tan bonito de comunicación. ¿Qué hace un sector como el cafetero? ¿Y qué hace? Porque miren esto, en abril, estamos diciendo finales de marzo, fue que nos metimos todos en nuestros hogares. Mediados de abril empezábamos la cosecha de medio año cafetera. Una cosecha que tiene que contar, y tradicionalmente ha contado, con el apoyo de gente trashumante que va de las diferentes regiones y se mueve a las regiones productoras para recolectar el café. Pero la movilidad no existía, estaba prohibida. Estaba pues la angustia de ver, una enfermedad a puertas que se nos venía, que era el coronavirus. 2, no teníamos cómo recolectar el café. 3, no sabíamos cómo íbamos a vender el producto. 4, no sabíamos si teníamos la logística para llegar a los puertos. 5, no sabíamos qué iba a pasar con el consumo de café hacia afuera. Así pues, yo califiqué ese periodo y cuando arrancamos un programa estricto de comunicaciones, decía, hay 2 cosas y 2 palabras que se me vienen a la mente cada vez que pienso en el momento: retos y definiciones, incertidumbre. Esas 2, retos e incertidumbres. ¿Cómo comunicar eso? ¿Cómo quitarle el pánico a los cafeteros? ¿Cómo calmar las comunidades? ¿Cómo acercarse a las comunidades? Miren qué reto tan bonito de comunicación. Y allí nos pusimos a trabajar. Y nos pusimos a trabajar con un equipo de profesionales en todos los sentidos. Ojo, nuestro servicio de extensión, de ese que les hablaba, de las camisas amarillas, para la casa. Ya no había ese contacto con el cafetero. ¿Cómo le llegamos a las 540.000 familias? ¿Qué hacer con el tema del coronavirus? Nos sentamos de una manera de la cual yo me siento orgulloso a trabajar en un protocolo de bioseguridad para el sector cafetero. A mediados, la tercera semana de abril ya teníamos un protocolo de seguridad avalado y trabajamos hombro con hombro con el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional. Pero no es suficiente sacar un protocolo de bioseguridad. Aquí viene el reto, hay que comunicarlo. ¿Cómo se llega y cómo uno desde el liderazgo puede llegar a las 540.000 familias? Empezamos con un trabajo de reuniones virtuales. Y allí encontramos cosas muy interesantes. Pues la primera, la gran debilidad en materia de comunicación virtual por falta de infraestructura. No hay en muchos sitios, no llega el celular. A nosotros el celular nos parece que es una herramienta sin la cual no podemos vivir. Pues en el campo se vive en muy buena parte sin ella porque no hay señal, porque no hay redes.
Empezamos un trabajo también entonces con el Ministerio de las Comunicaciones y la Tecnología, decirle necesitamos empezar un esfuerzo enorme para ir llevando al campo condiciones de comunicación que sirvan para que la gente pueda entrar en contacto con sus congéneres en este momento. Pero hicimos más, arrancamos con una reunión virtual con todos los comités departamentales. Y es que, si ustedes quieren imaginarse esta institución, es un poquitico como una pequeña república, en donde yo no me voy a decir presidente porque además no soy gerente general. Soy el que lidera ese pequeño grupo, tenemos 15 comités y hay que entregar en cada uno de los departamentos cafeteros, y allí esos comités departamentales tienen a su vez comités municipales y la información tiene que bajar entonces de arriba hacia abajo en ese sentido. Hicimos reuniones inicialmente con los 15 comités departamentales virtuales. Allí les comunicamos a cada uno de los líderes cafeteros qué era lo que había que hacer, cómo era que había que transmitirle a los caficultores a nivel municipal, a nivel finca, a nivel vereda, todo el tema de la pandemia, qué teníamos que organizar, cómo nos teníamos que proyectar. Hicimos reuniones después con cada uno de los comités departamentales y con los comités municipales para acudir al liderazgo cafetero con un mensaje. Y esa es una de las lecciones que a mí me ha enseñado este puesto. El mensaje tiene que ser uno solo y claro. Y llegamos con el mensaje claro. Donde les llevábamos una idea al productor, nos teníamos que proteger. La vida es asunto de todos. Teníamos que hacernos corresponsables todos sobre ese tema de que nos teníamos que proteger. En primer lugar. Lo segundo, la segunda angustia. ¿Cómo mantener la actividad económica de la caficultura en la mitad de una pandemia? ¿Cómo recolectar el café? Ya se los dije, era nuestra segunda angustia. Pues miren cómo la comunicación le da a un líder la capacidad de poder encontrar soluciones, siempre y cuando el líder reconozca que la comunicación es de dos vías. La comunicación no puede ser de una sola vía. Y eso es lo que se nos está olvidando hoy, escuchar. Somos muy buenos para hablar. Que comunicación no es hablar, comunicación es escuchar también. En el escuchar encontramos parte de la solución. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué fue esa solución mágica? Pues resulta que un cafetero, en un diálogo de estos de doble vía, que nosotros llamamos Conversemos con el gerente. Mire qué bonito el título, conversemos, dialoguemos, hablemos, comuniquémonos con el gerente. Un cafetero me dijo, gerente, ¿y por qué no pensar en montar unas bolsas de empleo rural en cada municipio? Toquémosle la puerta a los alcaldes para que, está bien, no viene gente de afuera, pero usted tiene todo el pueblo confinado porque no pueden moverse, toda vez que tienen que quedarse en sus casas. Esas personas, esas familias se quedaron sin ingresos. ¿Cómo conseguir un ingreso decente? Pues toquemos las puertas e invitémoslos a recolectar café. Y vieran cómo se unieron los pueblos cafeteros, se unieron las veredas cafeteras para entre ellos mismos llevar a cabo la recolección del café. En medio de semejantes factores adversos, recolectamos la totalidad de la primer cosecha cafetera. No se cayó ni un grano en el país, no se perdió ni una pepa de café en el país. Y el ingreso cafetero pudo ser parte no solo del bienestar del productor, sino del bienestar de las regiones y de los pueblos y villorrios cafeteros.
pero esa solución viene de un esquema de comunicación de doble vía, que tiene que ser el que predomine en el liderazgo de una empresa. Si el líder no sabe escuchar, si la institución, porque a la institución también le hablan, la institución tiene que saber escuchar y tiene que saber interpretar las voces que le hablan y cómo le hablan. Así pues, fuimos capaces de ayudarnos y empujarnos hacia una comunicación, y les voy a leer unos números porque para que ustedes vean de qué tamaño es el esfuerzo que tiene que hacer una federación de cafeteros para poderle llegar a las 540.000 familias y a las zonas rurales. Hablábamos un poco con Diana antes de empezar esta charla y decíamos cómo el café y los cafeteros, pues de alguna manera somos referentes para el resto del campo. Entonces, para este propósito solamente de la comunicación, de qué hacer en época de pandemia, hicimos hasta el momento 889 audios, 233 videos, 543 piezas digitales, 84.900 impresos, 2.900.000 SMS, 2.588 posts en redes sociales, 60 boletines de prensa y 10 ruedas de prensa. Y aquí ven ustedes el tamaño de la tarea de comunicaciones de la Federación de Cafeteros, como un sector tiene y acepta la responsabilidad de llevarle a sus interesados, a sus stakeholders, porque ojo, ruedas de prensa es con periodistas de todo el país. Buena parte de toda esta comunicación no es solamente hacia el cafetero, sino hacia el campo en general y al país en el todo. Pero no fuimos solamente hasta ahí, llegamos internacionalmente, nos sentamos en los foros, hemos hecho 5 webinars internacionales para llegarle a la industria y comunicarle qué está pasando en Colombia, para llegarle a los países productores, a los otros países productores y contarles qué estamos haciendo en Colombia, cómo estamos manejando una crisis como la pandemia. Aquí ven ustedes pues lo que es el tamaño de la tarea de comunicaciones de una empresa que, repito, de alguna manera trabaja como un pequeñito estado y que trata de hacer de la comunicación una de las piezas fundamentales de la estructura de su institución. No nos ganamos nada en hacer muchas cosas si no la comunicamos. Y ese es el reto que nos encontramos todos los días, porque tenemos comunicadores en cada uno de los departamentos. Tenemos a Diana y ese es un orgullo de habernos acompañado en la comunicación en Caldas. Pero así tenemos en cada uno de los 15 departamentos. Tenemos que llegar con el mensaje unificado. Pero además cada uno de esos comunicadores departamentales tiene, porque los comités departamentales tienen emisoras de radio, tienen periódicos, tienen programas en las televisiones locales, tienen que pasar un mensaje. Entonces, mire lo complejo que es tener una identidad en aquello que se quiere transmitir, pero que lo que se quiera transmitir sea trascendental y sea pertinente, porque muchas veces tiene que ser diferente de región en región para poder llegar al público objetivo final, que es nuestro caficultor, nuestro productor a nivel regional. Además, en esta tarea de liderar la comunicación hacia los caficultores, nos ha tocado un poco echarnos al hombro la comunicación hacia los caficultores del mundo entero. Cuando ha habido las crisis de precios, cuando hemos tenido los problemas porque el nivel de precios no cubre los costos de producción de nuestro país, hemos salido a nivel internacional a comunicarle al mundo entero cosas como
tenemos que distribuir mejor los ingresos de la cadena del valor del café. Y esas son peleas internacionales que no se ganan si no somos capaces de comunicar, si no somos capaces de llegarle al público en general. Y hoy, en medio de las redes digitales, de todos los nuevos medios de comunicación que hay, se hace más complejo aún de llegar con la comunicación o con la idea y con el párrafo con que se quiere de verdad transmitir la idea. ¿Cómo hacemos para que no lleguen las noticias falsas? ¿Cómo hacemos para que no llegue la desinformación? En el sector cafetero también lo tenemos y lo sufrimos. Y ustedes tienen una obligación con el mundo entero, que es comunicar de manera veraz y asertiva. Yo nuevamente les agradezco por la invitación en la tarde de hoy para conversarles y pasarles un par de ideas de lo que es ese trabajo en una institución como la Federación en el tema de comunicaciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Roberto. Ya que hay unas preguntas, entonces quisiera que usted las contestara. Hay un comentario que dice, estoy preguntando y cada que pregunto el doctor Roberto me está respondiendo. Entonces, bueno, y dice así, ¿cómo pueden los profesionales de la comunicación apoyar el rol de los líderes? ¿Y cómo los comunicadores de la federación lo hacen? Mire, Diana, uno no se puede equivocar en que el líder no siempre tiene la razón. Y yo sí tengo muchos ejemplos en donde yo he tratado de hacer una cosa y nuestro líder de comunicaciones dice, mire, gerente, yo no creo que eso deba hacer, o no creemos que esta pueda hacer, o creemos que esta debe ser la manera de comunicar, o no creemos que este es el tiempo exacto para salir con esto. Yo entiendo el liderazgo, repito, como un ejercicio en donde hay que escuchar casi más de lo que hay que decir. Y aquí los comunicadores tienen muchísimo que aconsejar, muchísimo en que apoyar a sus líderes. Es el comunicador quien le dice, creo que esta debe ser la línea de esta noticia. Yo creo que en este caso tenemos que pasar y quedarnos callados. Yo creo que aquí tenemos que entrar a explicar este tema. Yo creo que aquí tenemos que salir en este medio y no en este. Mire, créame que eso es más complejo de lo que uno cuando lo montan de gerente, vea, siéntese ahí, y uno se sienta en su puesto y empiezan a llegar todo este montonón de cosas y uno se tiene que apoyar en su equipo y para mí el equipo de comunicaciones ha sido fundamental. Gracias, doctor Roberto. Otra pregunta es, ¿cuál es la fórmula de la Federación para mantenerse sólidos con tantas y diversas crisis? Yo creo que la unidad, esa ha sido como la fórmula. La fórmula es entender que 540,000 pequeños productores solos y desperdigados no tienen ninguna fuerza y que 540,000 espíritus unidos son capaces de mover lo que nadie cree que puede hacer y que puede hacerse y lograr respuestas que son muy complejas si se tienen que acometer a nivel individual. Gracias. Dice otra pregunta sobre las organizaciones, ¿cuáles son, digamos, los líderes que se requieren en la actualidad? Usted como líder, ¿qué cree? ¿Cuál debe ser el perfil de ese líder? Mire, yo creo que hay dos temas en el liderazgo que son fundamentales. Uno, el líder tiene que entender que el líder no es líder si no tiene un equipo. Uno tiene que tener un equipo y confiar en el equipo. Ser capaz de construir una relación con ese equipo para proyectar lo que uno tiene, lo que uno quiere. Lo segundo, en este mundo de hoy hay que ser eternamente creativo y muy rápido en cambiar y adoptar nuevas ideas y nuevas tendencias. Y si uno quiere, hay que ser un poquito predigestionador para poder uno
tratar de ver el futuro. Hay que tratar de poner algo que es muy complejo, que es la visión de una organización o de un sector como el cafetero para conducirlo de manera correcta. Y hay una última pregunta, doctor Roberto, y dice, ¿cómo alinear a los colaboradores con los caficultores? ¿Cómo lo hace la federación y cómo lo hace usted? Mire, no es fácil, Diana, qué buena pregunta. Uno se alinea con el caficultor cuando es capaz de bajar al nivel del cafetero, cuando es capaz de hablar su mismo idioma, cuando es capaz de entender que ahí hay una cantidad de conocimiento infinito, cuando entiende que ellos a nosotros nos dan la responsabilidad de representarlos y que somos nosotros quienes trabajamos para ellos y no al revés. Muchas gracias, doctor Roberto. Lo invitamos para que se quede con nosotros y escuchemos al doctor Obdulio. Agradecidísima porque sé que no solamente está usted en este momento haciendo parte de la conmemoración de los 25 años, sino su equipo, que hace parte también está con nosotros en esta celebración. Muy agradecida porque la federación se haya vinculado con nosotros. Gracias por la invitación, muy amables. Gracias, doctor Roberto. Continuamos entonces con nuestra segunda intervención y esta vez invito a nuestro rector, Obdulio Velázquez Posada. En sus 15 años de gestión como rector, la Universidad de La Sabana logró su posicionamiento como universidad joven de alta calidad académica. De hecho, se manifiesta en la acreditación nacional de la universidad, en tercera ocasión por 8 años y de 20 de sus programas, así como en la acreditación internacional de 18 de sus programas académicos. Asimismo, los destacados resultados del doctor Obdulio tienen que ver con su gestión en las pruebas Saber Pro de los programas de pregrado, que los ubican entre los mejores programas del país en distintas áreas del conocimiento. A su vez, la universidad ha alcanzado reconocimiento y validez a través del ranking de universidades y empresas que ubica a La Sabana en el top 7 de las universidades colombianas entre las más de 300 instituciones de educación superior del país y como una de las mejores universidades jóvenes de América Latina. Bajo el liderazgo de Velázquez, la universidad creció y se desarrolló en el Frente Estratégico de Investigación, hecho reflejado por sus 9 doctorados, sus 53 grupos de investigación clasificados por conciencias, las 18 patentes que le han sido concedidas en las 2 tecnologías comercializadas, además de las 27 solicitudes de patentes que se encuentran radicadas. Con relación a profesores, a lo largo de esta rectoría se consolidó un cuerpo profesoral con altas cualidades personales y calidades académicas. Hoy la Universidad de La Sabana cuenta con 460 profesores de planta, el 35% de ellos con título de doctorado, el 52% con título de maestría, destacándose además que cerca del 40% han obtenido su máxima titulación en el exterior. Nuestro reconocimiento al rector, quien hoy nos hablará sobre educar para comunicar con liderazgo en momentos de cambio. Adelante, señor rector. Y agradecida porque le comparto al doctor Roberto, también queremos hacerle un homenaje, y eso lo habíamos hablado con el decano Manuel, porque ya pronto dejará la rectoría el doctor Obdulio, y estamos más que agradecidos porque esta especialización específicamente le debe mucho a esa gestión y a ese liderazgo. Adelante, doctor Obdulio. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy especial al decano, al doctor Manuel González, al doctor Roberto Vélez, por dedicar este interesante tiempo y sus experiencias, y a usted, Diana Victoria, pues por el liderazgo que ha tenido en esta especialización de comunicación organizacional. Como el doctor Roberto, lo mismo que yo no soy un teórico de la comunicación. Ustedes son los teóricos de la comunicación, ustedes incluso son especialistas de la comunicación, pero más de 30 años de vida directiva, puede uno decir que al contar nuestros ejemplos, ustedes deben engarzar a ver si esa teoría de la que se han nutrido, pues corresponde al ejercicio real que hacemos desde el punto directivo. 15 años de rector, como lo han mencionado,
pero más de 30 como decano, vicerrector, y eso. Les enseñaron en teoría de la comunicación una cosa, que existía un emisor, que hay un medio, que hay un mensaje, que hay un receptor y que debía haber un feedback, una retroalimentación. Y les enseñaron también que debía haber palabras, y se comunica con palabras y con las acciones. Mire, yo tuve la oportunidad de estudiar en Australia, hacer un posgrado en Australia. Y entonces, me gusta decirlo en broma y medio en serio, yo aprendí mucho español en Australia. Obviamente aprendí inglés, mis tesis y trabajos son en inglés, pero no solamente aprendí a decir lo mismo que yo sabía, ¿no? Table o window, no, porque es aprender, no. Y quienes saben, muchos de ustedes seguramente hablan varios idiomas, aprendí una cosa significativa y es que uno debe comunicar de manera asertiva. Y el inglés comunica de una manera. Recuerdo que una vez fui a la facultad a preguntar si ya habían llegado las notas o calificaciones de una asignatura. Y entonces recuerdo, me parecía ver la niña del mostrador, porque entonces yo le mire, yo soy fulano de tal, soy estudiante internacional, estoy haciendo este posgrado, me gustaría saber si el profesor fulano de tal ya mandó las calificaciones de este trabajo o asignatura. Too long. Yo veía que yo estaba hablando en inglés, la niña más o menos me estaba entendiendo, pero ¿dónde estaba el mensaje? Estaba en un mensaje en español dicho en inglés. Eso había que haber dicho, buenas tardes, buenos días, mucho gusto. Ya llegaron las calificaciones de tal asignatura. Era lo que había que decir. Straightforward. Going to the point. O sea, ir al punto, ir a la cosa. Entonces, por eso digo que aprendí mucho inglés. Porque como abogado, además, se nos enseña equivocadamente que en la medida que utilicemos más palabras y más adjetivos y más calificativos, somos mejores comunicadores. Entonces creo, cuando llegué y me dije, no, me gusta decir ir derecho a eso. Entonces, pues ese es un aprendizaje importante, que comunicar y en concreto en escribir, uno tiene que poner el mensaje de manera directa. Otro aprendizaje que hice haciendo un curso de voceros, así como el doctor Roberto le ha tocado enfrentar crisis comunicacionales y seguramente le dan los tips. Hemos hecho cursos de voceros que lo organizó la Facultad de Comunicación y recuerdo que terminando ya la última frase es que decía la periodista que coordinaba todo el equipo, que dijo una cosa que a mí me impactó y me dijo, mire, la mejor defensa siempre ante el manejo de una crisis es el manejo de la verdad en la comunicación. Si la comunicación no es verdadera, usted podrá ser un gran líder y tratará de ocultar la realidad y todo eso. Y me ocurrió una manipulación que quise hacer de una noticia que estaba ocurriendo en el campus. Recordemos, algunos de ustedes recordarán, a principios de este siglo, la violencia en Colombia era muy significativa, daba temor salir de las afueras de Bogotá y había entrado el gobierno del presidente Uribe y se había logrado un proceso de pacificación significativo, tan significativo que llevaban más o menos dos años y medio sin que hubiera un atentado o secuestro en Cundinamarca, entre otras estadísticas. Pues bueno, hubo un intento de secuestro en el campus de la Universidad de un estudiante. Yo estaba en la rectoría, llegó alguien y me dijo, mire, hubo un intento de secuestro, llegaron los muchachos, unos tipos y montaron a una persona en el vehículo atrás con unos cuchillos y en la guardia reaccionó, hubo disparos al aire, intervinieron unos escoltas de otros estudiantes que eran protegidos con escoltas, el muchacho no, aunque era de una familia pudiente, y se frustró en la portería eso. Ese fue el hecho. A mí me llega la noticia y lo primero que hace el líder es negar la realidad. No ha habido un secuestro. No ha habido un intento de secuestro. Yo no voy a permitir que mi institución quede manchada con esa ignominia de que es un secuestro. Tenía además reunidos 11 alcaldes elegidos de la zona cercana. Y entonces le dije, llamé a mi jefe de seguridad, yo tengo una orden de mando, llamé a las personas, y entre esas personas que llamé, me encuentro llamo a la periodista, directora de comunicación, y le dije, mire, pasó esto, no le diga a nadie, prenda la radio, y apenas salga la noticia, me avisa, porque sabía que era imposible contener esa noticia. Efectivamente, cuestión de media hora, me interrumpen en la reunión con los alcaldes y me dicen, ha pasado, ya salió el boletín del intento de secuestro.
Me reúno en un comité mal hecho e improvisado de crisis, técnicamente hecho, y entonces, bueno, ¿qué pasó? Llegan los medios de comunicación y hubo un paseo millonario, un intento de paseo millonario en las instalaciones de la Universidad de La Sabana. Yo, muy inteligente, manejando la realidad, manipulando la realidad, dije, este es un paseo millonario. Entonces, claro, los periodistas apenas dijeron paseo millonario, se acabó la noticia. Oh, se cayó, ya no querían más entrevistas. Digo, mire, tengo 11 alcaldes que están bravísimos por lo que acaba de decir el ministro del gobierno central, acaba de decir una cosa que afecta a toda la región, y los 11 alcaldes electos están muy bravos. ¿Quiere hablar con ellos? No, nos interesa la comunicación como yo dije que era un paseo millonario, ¿qué pasaba? Bueno, transcurrieron las cosas, las personas, bueno, pues después hubo, en la audiencia de imputación de cargos, los tipos dijeron, no, eso es un paseo millonario, como dijo el rector de la Universidad de La Sabana. O sea, minimizar el delito por unas declaraciones mías, y los abogados de ellos intentan. Al final el juez no les aceptó, les imputaron cargos por tentativa de secuestro. La familia se molestó conmigo porque yo dije que era un intento de paseo millonario, que era lo que se me ocurría, porque un muchacho que los momentos eran caros. Pues eso al final tuvo un final feliz. ¿Cuál es el final feliz? A la banda criminal la judicializaron por tentativa de secuestro, etcétera, etcétera, y los condenaron. Y el papá un día vino a hablar conmigo y me dijo, mire, al principio no me gustó lo que usted dijo, pero después me sirvió mucho porque protegió la reputación de mi familia y mis negocios. Si yo soy una persona sometida a secuestro, pues los clientes a veces se espantan y era gente honorable, etcétera, etcétera. Claro, yo no había manejado bien la verdad, manejé una hipótesis, y recuerdo que el decano de comunicación me dijo, uno en las noticias no especula. Usted se puso a especular. Usted debió haber dicho, mire, han sucedido estos hechos en materia de investigación de las autoridades. Pero no se ponga de boca y pronto a decir cosas que no le corresponden. Aprendizaje en el manejo de las crisis. En el 2011, hace 9 años, ya 10 años próximos, se inunda. Y entonces uno de mis periodistas dice, y estamos muy inundados, en un comunicado. Yo dije, no, que es la verdad, no estamos muy inundados, estamos totalmente inundados. Total. Y recuerdo que durante el manejo de varias crisis, durante ese momento se me quedó eso, diga la verdad. Y entonces al decir la verdad, se tranquilizaba todo. Teóricamente soy amigo de Darío Arizmendi, digo, es hermano de Octavio Arizmendi, el primer rector con el que yo trabajé como asistente, el primer rector de la universidad, muy querido. Entonces Darío, pues en Caracol tenía cierta, pues, simpatía y tal, independencia por la unidad de su hermano, y de hecho, con frecuencia algunas veces nos donan unas cosas, etcétera. O sea, es un hombre que quiere la universidad. Pero el periodista, como su profesionalismo, recuerdo que la inundación me llama y me dice, rector, están diciendo que hay un cadáver flotando en el campus, al aire. ¿Qué piensa uno decir? No, yo ya había oído la versión y parece que son los muñecos del anfiteatro que están allá. Hay unos cadáveres reales y hay unos equipos, pero no un muerto. Yo no puedo aceptar que haya un muerto. No, yo ya había aprendido la lección de la verdad. Y le dije, mire Darío, la verdad, yo no tengo noticia, ninguna autoridad me ha informado. Con mucho gusto, me comprometo con usted y con la audiencia de verificar y decir lo que haya sucedido realmente. Muerta es la cosa. Efectivamente llamé y me dijo, nada, nadie se murió, nadie se ahogó, no pasó nada. Pero eran chismes que estaban en las redes sociales. El periodista, que es una oreja gigante, una boca grandota y unos ojos grandes, si usted lo hace una caricatura, había escuchado eso y quería darme la oportunidad de decir la verdad. Si yo me pongo a decir mentiras o a teorizar, me meto en un problema comunicacional, organizacional muy importante. Bueno, todos estos años entonces me llevaron a mí a acuñar una frase: dirigir es comunicar. O sea, la competencia de comunicar en el directivo es esencial y fundamental, porque allí se resumen todos los grandes conflictos que puedo encontrar, o pequeños, entre los equipos o las cosas o los mismos clientes o la ciudadanía, son problemas de comunicación. Yo tengo que aprender a comunicar. Entonces, me parece que allí podría, resumiendo como síntesis de experiencia directiva, que
dirigir es comunicar. Pero entre esas capacidades de comunicar es la capacidad de escuchar, una de las competencias comunicativas. Y se nos ha dicho, la educación debe expandir el imaginario de creencias y a la vez debe empoderar a las personas para transformar a la realidad con nuevas preguntas. Los teóricos nos pueden decir eso. Pero preguntarse, hacerse preguntas, escuchar no es solamente la gente que me está escuchando, sino escuchar la realidad, lo que está pasando, el entorno, entender el entorno. Cuando un padre de familia, una madre de familia, un estudiante se me comunica y se queja, ¿qué significa eso? Hace unos pocos minutos veo en mi correo electrónico que tengo una sentencia de tutela que fallan a favor de la universidad. Bueno, sí, a veces ocurre, pero a favor. Pero ¿qué hay detrás de eso? De una inconformidad, una no sé qué. Ahí hay un dolor, ahí hay una cosa. ¿Qué es lo que eso significa? Escucha lo que está pasando, el entorno. Y la comunicación organizacional no es la oficina de propaganda de la dirección. Entonces yo como presidente de la Universidad de La Sabana, el CEO, el rector, el gerente general, o como quieran llamar el nombre, entonces tengo mi oficina de propaganda, mi directora de comunicación, mi director de comunicación y su equipo. No, la comunicación no es la de propaganda. O sea, y de hecho, el aprender a escuchar, y a veces los abogados se nos forma mal, porque se nos forma para escuchar, para contestar, para cuáles son los argumentos. Pero eso te ocurre en el hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tu colega, con tu compañero, con la persona que llama, con el que reclama o se queja. Porque es que las organizaciones nos encantan las felicitaciones. Acaban de decirnos ahora Diana Victoria, pues un montón de cosas bonitas de la universidad, sí, pero también en la realidad diaria hay cosas feas. Y hay que oír esas cosas feas de lo que está pasando al interior de la organización, o lo que está pasando con el café, si cayó o no cayó, o que el caficultor está con problemas. O sea, todas esas realidades, yo tengo que oír todo eso, no puedo cerrar a la realidad de lo que está pasando mal. Y la comunicación organizacional está allí para mostrarle a la organización que escuche a su cliente, que escuche a los stakeholders, como les gusta hoy decir en el lenguaje actual. Pues bueno, eso es lo que tenemos que mirar. Y al final, como es comunicar, educar, dirigir, es el poder de la tertulia, el poder de la conversación. Yo me crié en una familia numerosa, 18 hermanos, hoy tengo 59 sobrinos y sobrinos nietos. Es una familia extensa. La vida familiar mía fue permanentemente tertulia. En la cocina era el sitio más frecuente, pero en el comedor, o sea, en las vacaciones que íbamos a una finca, antes de la conversación, conversábamos, teníamos una tertulia con el doctor Vélez y decíamos, oiga, qué interesante, yo aprendí mucho, me contó muchas cosas del café. Entonces, mi vida fue una vida de tertulia. En mi hábito diario yo tengo, en mi estilo de vida, siempre tertulia después de almuerzo, después de cena. Impepinable, tertulia con la gente que vive en mi casa. Siempre, siempre. Y ojo a eso. Entonces yo me crié oyendo historias y contando historias. Soy hijo de un gran contador de historias. Mi papá Bernardo Velázquez era un contador de historias. Y si venía de la finca cafetera que tenía, que se pasaba una semana y llegaba, todos nos reuníamos los hijos alrededor a contar historias. Y resulta que hace unos pocos años aparecieron unos expertos en comunicación diciendo, no, la clave de la comunicación se llama storytelling. El storytelling, qué maravilla. Y entonces yo dije, qué bobada, descubrieron lo que Obdulio, el 17 y 18 hermanos, ha oído, storytelling. Y creo que esa ha sido la clave de mi éxito directivo, porque he de decirlo con sinceridad, me ha ido bien como directivo y estoy cerrando un ciclo maravilloso. Y entonces es aprender a contar historias. Miren, yo estoy haciendo, les voy a contar esta anécdota y yo creo que los que me escuchan van a entender. Estaba averiguando, yo hace más de 25 años no compré un carro. No iba a una almacén a comprar un carro. Ahora estoy en plan de comprar un carro.
Entonces me metí a todas las páginas que hay en Colombia de venta de carros. Si hay alguien de aquí, les puedo decir, el desastre. O sea, si yo fuera gerente de esas unidades, los llamaba mañana sábado y les cancelaba el fin de semana. Qué vergüenza de comunicación, con el perdón. No estoy hablando de ninguna marca, todas. Señor, bienvenido. Acepta las cookies. Por favor, póngame su número de celular, su número de teléfono y su correo electrónico. Papá, yo lo que estoy diciendo es, dígame qué berraco carro tiene usted. Después decido si yo me comunico con usted. Muéstrame el producto. No me capture mis datos. No, es que la base de datos es el nuevo petróleo. Sí, papito, yo entiendo eso. Pero yo soy un consumidor. Atiéndame. Mire, he ido a todas las marcas y por eso estoy buscando un carro híbrido. ¿No se imaginan lo que me demoré para encontrar cuántos carros híbridos hay en el mercado colombiano? Me fui a las marcas que tienen eso. Desastrosas, bonitas fotos traídas de los países y de los fotógrafos profesionales. Me tocó ir a los storytelling, a un youtuber que me dijo, mira, este carro realmente dice que tienes... Entonces el fabricante decía que 100 kilómetros. Yo dije, no, yo fui de aquí a Santa Marta, 900 kilómetros, me sobraron 100. Y el promedio de consumo en 5 vehículos fue el mejor de 78 kilómetros. Y el papito me dice en la página que son 100. Cuéntame la historia. Ahora, a mí 78 me sirve. Claro, esto me dijeron en posiciones normales en autopistas en Francia o en Alemania, eso debe ser 100. Sí, eso es el certificado. Yo necesito que me cuenten la historia del vehículo híbrido. Y un tipo me dijo, y lo malo de este vehículo es esto. Y cuando lo dijo, dije, eso no es lo malo. Para mí no eso es malo. Él pensaba que era malo y yo creo que es bueno. Después, o sea, ¿y a qué vamos a YouTube? A que nos expliquen, a que nos cuenten los que hacen los tutoriales. Mis amigos se burlan mucho porque yo con tutoriales organizo todo. Si la cortina de mi cuarto que se dañó y que no sé qué, encontré el tutorial cómo arreglar la cortina. Porque los cortineros esos se dan en 4 días. No, la arreglé en media hora. En media hora la primera vez, cada vez que se daña porque es de mala calidad el servicio este. Pues yo la arreglo en cuestión de segundos porque ya aprendí a usarla. Me cuentan la historia. Los influencers sobre este tipo de cosas, porque claro, la gente está en una gran soledad. Y entonces cuentan cómo cocinan, cómo se bañan, cómo se maquillan, cómo hacen sexo, cómo tienen novios, cómo son infieles, cómo responden a la infidelidad. Y queremos oír esas historias. Entonces, quien está comunicando, a veces, sé que ustedes saben la teoría, la comunicación formal, la horizontal, la vertical, la informal, y todas esas teorías que son correctas. Pero la verdad, pienso que educar es aprender a contar historias, a estar en una conversación. Yo lo puedo decir, ya estoy terminando mi rectoría 15 años y aquí está Manuel, el decano, yo podrá decirlo. Oye, Manuel, entonces quedamos en 7 pendientes del despacho del mes anterior, entonces por favor, no. Pues no, son tertulias. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te cuento? Sí, yo a veces tengo temas preparados, pero conversamos. A mi oficina no entraba la gente 10 minutos. Yo no aceptaba recibir gente 10 minutos. Los recibía siempre tiempo largo. Porque es que, ojo, nunca aceptaba que la gente entrara a mi oficina y no me contara cosas. Muchos estudiantes, y Manuel lo puede atestiguar de la facultad, les ponían tareas. Oye, que pregunte que al rector no sé qué. Entonces, entrevistar a un personaje. El personaje barato y cercano era el rector de la SABANA. Y yo siempre le decía a la secretaria que es ella que les daba las entrevistas. Yo tenía muchas razones allí. Cuando llegaban las niñas allá, sí que me dijeron que poquito tiempo. Yo, tranquila, ¿cómo te llamas? Paula, Catalina, listo. Juan Pablo. ¿Y tú por qué escogiste estudiar en la Universidad de La Sabana? O sea, yo empecé a hacerle la entrevista. Yo siempre que tenía entrevistas, cuando podía con los periodistas, y le hacía entrevista al periodista. ¿Tú por qué quieres hacerme esta pregunta? Ahora tengo, después de esto, otras entrevistas, y me mandaban las preguntas, y yo dije, pues, no son. Y le dije, no, mire, sea más libre. Entonces yo le ayudaba a hacerme bien las preguntas. Y entonces yo me enteraba si el profesor era bueno, si estaban contentos, por qué habían escogido La Sabana, qué es lo que más les gustaba. Eso es lo que llaman un focus group. Y yo tenía una sensibilidad de mi consumidor cuando entraba a mi oficina. No porque estuviera espiando al decano. No, yo no estaba espiando a nadie. Estaba averiguando qué era lo que estaba pasando. Y eso es comunicar, era escuchando mi organización. Yo recuerdo una historia.
salí del restaurante escuela, restaurante del cuarto piso en la universidad, y vi un grupito de gente trabajando, estaba reunido con unos profesores, y cuando voy saliendo una niña sale, y nos vamos juntos hasta el ascensor. Y le dije, ¿tú qué estás haciendo acá? No, hay una reunión allí sobre el tema del perdón. Ah, qué interesante, de la Facultad de Psicología. ¿Y tú estudias psicología? No, yo estudio comunicación audiovisual y multimedia. Y le dije, ¿qué haces ahí? No, es que es una conferencia que me parece muy interesante. Y entonces, ¿por qué no sigues ahí? Y me no, es que tengo clase de guión audiovisual o no sé qué. Y yo le dije, estás ahí, esa clase bien aburrida. Siento que esa conferencia de psicología te está gustando más. No, la clase mía es muy buena. Ya supe que tenía un buen profesor de guión audiovisual. Claro, datos que te da el mercado, datos que te da el consumidor, datos que te da el cliente. ¿No? Si usted va a una tienda de café de la Federación en Nueva York y está el gerente general y dice, no, ese café estaba amargo, me dieron uno de ayer, yo sé de café y ese café. Y entonces aquí me están lavando las cafeteras. Uno toma decisiones. No es que uno toma decisiones, uno toma... Eso es comunicación organizacional. La comunicación organizacional no es el boletín empresarial. Hoy el email, no, eso no es comunicación organizacional. Esa es a veces incluso la menos relevante. Entonces en mi oficina se iba a conversar. Y bueno, pues yo aprendí mucho porque me gusta aprender. Me gusta decir, aprender es gratis, los rectores cobramos el diploma. Escuché la conferencia del doctor Vélez y lo aprendí. Claro, lo aprendo. No aprende de la gente. Las juntas son una tertulia, no son cálculo de posiciones o de argumentación. O sea, comunicación es sinónimo de escucha activa, de empatía, de conexión emocional. Y un líder, para transformar desde la educación, debe ser un buen conversador. Y para conversar uno tiene que tener temas. Tiene que tener temas. A mí me gusta explorar mucho las redes sociales. Yo lo voy a decir, si quieren, con vergüenza, y sea una cosa. Yo no leo medios de comunicación tradicional. Yo no leo los grandes periódicos. Yo no escucho las grandes emisoras. Y les puedo decir que si quieren nos sentamos a hablar qué es lo que está pasando. En cualquier tema. Quiere que hablemos de economía, que hablemos de paz, que hablemos de seguridad, que hablemos de elecciones nacionales, internacionales, de pandemia, de medidas, y con mucho gusto. Yo tengo un criterio de selección en redes sociales para recibir ese tipo de información. Y escucho y pregunto a los que saben. Porque los medios tradicionales los veo muy englobados en unos estereotipos de comunicación muy complicados. Entonces yo creo que empatía emocional sí, pero la empatía emocional es que cuando uno está comunicando, uno no está tratando de dominar su posición o de plantear su circunstancia. Y cuando yo comunico, yo educo. Por eso la conversación, el nuevo rector, un gran líder, y ya tendrán oportunidad. Entonces en privado me ha dicho eso. No, yo creo que realmente dirigir no es comunicar. Yo creo que la dirección sostenible es educar. Y él es un apasionado por la formación. O sea, el nuevo rector los va a poner a leer libros. Bueno, ya lo hace porque es vicerrector hace muchos años y todo el mundo sabe que cuando sabe de hablar con él, le pone una tarea de leer un libro. Y a la otra semana le dice, ¿cómo va el libro? ¿Qué leíste este artículo? De cosas muy pertinentes. Porque él comunica lo que dice, yo he leído esto, léalo usted. Y ha puesto a leer a más de 300 personas en la universidad en los últimos años y estamos haciendo incluso la lista de biblioteca que él está haciendo. Y entonces yo es horrible, no tiene razón Rolando. Probablemente dirigir no es comunicar, dirigir sosteniblemente es educar. Porque es que educar sosteniblemente es comunicar. Entonces, es algo con la mía, pero, en fin, no importa. Estas frases que intentan resumir vidas y perspectivas son como caricaturas. Puede que exageren una verdad, no pretendo que la afirmación sea universalmente válida, sino que son esas cosas. A mí en la comunicación ha sido la clave de la comunicación. Y con las acciones, para ir terminando, con las acciones. Un joven al que yo le hacía asesoría académica, yo hago asesoría académica, cuando era rector también, ahora que soy rector, lo hago. Y entonces un joven le digo, bueno, ¿cómo has visto? No sé qué. Entonces él llegó a la universidad y cuando llevaba tarde a una clase, las monis, las señoras que hacen servicios generales,
había terapiado. Y entonces el muchacho se dio cuenta que iba a pisar la zona que acaban de limpiar. Pero como es de esos muchachos más o menos jóvenes, adolescentes, y podríamos decir algo insensible, la señora dijo: joven, buenos días. No lo regañó, sino lo saludó. Y él se dio cuenta que existía la MONIS, la del servicio de su casa probablemente, a la que no le mira. Y esa señora le enseñó una cosa: educación, joven, aquí hay una persona que hay que saludar, al portero, al vigilante, a las personas que están allí. 2, le enseñó que estaba en un trabajo allí. Eso no se lo enseñó ni el decano, ni el profesor con los doctorados, nadie le enseñó eso. Se lo enseñaron las MONIS. Las MONIS son una institución. No sé por qué se llaman las MONIS. Se llaman las MONIS, yo llevo 30 años o más en la universidad, porque una de esas mujeres, hace muchos años, a los jóvenes los llamaba MONIS. MONIS, ¿qué quiere? MONIS, ¿qué quiere? Las MONIS se acuerdan de los estudiantes. Cuando van de graduados, me dicen, y son una institución profunda. Comunican más que el rector, que tiene menos contacto con. Entonces eso lo dijeron por ahí en 1974, que es el momento de verdad, la hora de verdad del consumidor, cuando se acerca, tú comunicas con las MONIS. Y una vez estaba en una conferencia en la universidad, en un evento que no era la universidad. Digamos, alquilamos el auditorio y la señora que dirigía eso es una amiga y me dijo: ¿por qué no vienes? Me acompañó un momento. Entré un momento y me senté en el puesto. El conferencista no sabía que estaba el rector de la universidad en ese auditorio. Dijo: yo trabajé aquí hace muchos años y aquí las de servicios generales las llaman las MONIS. Y de aquí yo me inspiré en esta teoría que después vendimos, que se montó en el Banco de Colombia con Carlos Raúl Yepes, que además fue compañero de la universidad, que es un banco con alma. Y eso fue inspirado por un teórico del servicio para que después fuera una cosa original en Bancolombia, que era un banco con alma. Y este señor lo estaba diciendo: sí, yo trabajé unos años aquí y me impresionan pues las niñas de servicios generales, etc. Incluso los mismos guardias, que son de una compañía de vigilancia. Procuramos y hacemos para que ellos tengan esa forma. Comunicamos con los hechos, comunicamos con el espacio limpio, comunicamos con el buen trato. Y eso permite entonces decir que la comunicación organizacional es, en el fondo, sentirse en familia, tranquilo y por lo tanto en una gran conversación. Bueno, quiero felicitar de verdad, 25 años, me tocó ver nacer precisamente esta especialización. Estaba trabajando en la universidad, en el Consejo Superior, y me alegra mucho felicitar a Diana Victoria, al decano y a todos los graduados que aquí nos acompañan. Abierto para las preguntas que ustedes deseen. Gracias, señor rector. Y precisamente siguen llegando preguntas y entonces vamos a, por metodología, vamos a elaborar las preguntas del rector y luego entonces preguntas que vienen para ambos y para el doctor Roberto y así vamos a hacer esa combinación. Entonces, señor rector, aquí hay una pregunta profunda y dice: ¿cuál es la conexión que urge llevar a cabo entre la comunicación y la educación para así instalar un aprendizaje verdaderamente significativo en las personas? La raíz de educar, ¿cuál es? Educere, es decir, sacar de dentro. Educir, se diría en español. Educir, sacar algo de dentro. Entonces, cuando yo educo, saco algo de dentro a alguien. Está en ese escuchar. Entonces, cuando comunico y educo, es que le hago sacar a la gente lo que tiene adentro. Que seas tú misma, que seas tú mismo, que aprendas de tu entorno, que entiendes. E incluso de la matemática, aprende que a razonar esta lógica, que si vas a multiplicar dos fraccionarios y que no son homogéneos sino heterogéneos, o sea que el denominador es diferente, entonces tú tienes que tener en cuenta que tienes que multiplicar el numerador por el denominador del segundo más del segundo por el primero, más hacer la sumatoria y después multiplicar los denominadores. En fin, una formulita sencilla para explicar eso. Pero yo te tengo que enseñar que para qué sirve eso. Y entonces yo te comunico, te explico una fórmula de álgebra y te estoy explicando. Entonces, ahí educo porque al final te comunico para qué, para que tú seas tú mismo, tú misma.
y te entiendas que estás relacionada en un entorno, que tienes que ser una persona que contribuye a buscar, en el fondo, lo que hacemos todos, buscar la felicidad y ayudar y contribuir a ser personas que mandamos mensajes de alegría. La alegría, se habla poco de la alegría y es muy importante. Yo soy un observador social. Los que tienen mi teléfono, yo tengo mi estados más en privado, que eso como rector no dirían nuestros expertos, doctor, que uno no debe decir esas cosas como rector, pero los que tienen teléfono, pues verá, entonces hay algunos que espían discretamente eso, ¿no? Y entonces, pero a veces reaccionan y pongo bromas, pongo memes que me llegan, no cosas serias, y hago eso. Pero llama la atención el consumo que tienen las de alegría, las de bromas. ¿Y por qué? Porque me gusta transmitir alegría, y porque la tengo, y entonces, pues yo creo que eso es como tan escaso. Educar es entonces educar también en la alegría, comunicar en la alegría. Porque hay muchos motivos también para entristecerse y preocuparse, pero la verdad hay más motivos para estar feliz. Precisamente, rector, hay una pregunta que tiene que ver con el tema de la alegría y dice, ¿cree que el sentido del humor es un adecuado recurso en la comunicación de los líderes? A ver, yo por formación y por cultura familiar, yo no soy capaz de hacerlo sin comunicarme. Recuerdo, perdón, esta anécdota es personal, pero es así. Estaba en el Consejo Nacional de Educación Superior del CESO, el órgano asesor del Ministerio de Educación Nacional, y era el rector representante de los rectores ante ese organismo que dirige la política pública. Un sitio donde están todas las izquierdas, todas las derechas, todas las posturas, no sé qué. Hay una persona incluso de una línea política muy contraria a la mía, profesor representante de la ciudad. Entonces yo hice un comentario e hice un comentario jocoso. Entonces el personaje digo, esto hay que tomárselo en serio, esto es una cosa muy seria, no sé qué. Yo conozco a esa gente porque me eduqué en colegio público y conozco esas posturas ideológicas y los sé manejar. Y le dije, mira, perdóname, pero yo voy a estar aquí 2 años en la Junta y yo hablo así. Entonces, no hay ninguna ofensa lo que yo he hecho, yo lo que quería, y porque no hay nada más serio a veces que un buen chiste. De manera que vamos a tener que convivir juntos. Esa fue la respuesta, porque me rastrilló, claro, a veces en las juntas, de esas composiciones, son balances de poder. Entonces, él quería poner una rayita, y yo también, ya no vas a poner la rayita. Como bueno, a la salida salió a saludar. Y somos muy buenos amigos. Somos muy buenos amigos porque, tranquilos, que yo no, tranquilo. Yo procuro que haya alegría. No me gusta gente que no sonría. Era decano de Derecho y recuerdo una profesora que estaba ofendida por alguna cosa. Y el vicedecano me dijo, mira, aquí está la profesora, vamos a llamarla Claudia, como se llama, no me acuerdo. Y está muy molesta por esto y tal. Y esa señora entraba con lágrimas en los ojos. Y entonces, muy bien, yo la atiendo al vicedecano y dije, muy bien. Y apenas entrar a la puerta, le dije, doctora, qué pena con usted, pero es que en mi oficina hay una condición para entrar. La señora estaba molesta y brava y llorando, estaba sentimentalmente muy afectada. Y yo dije, aquí hay que entrar con alegría a esta oficina, dígame todo lo que quiera decir. Esta señora quedó desarmada, me dijo lo malo que habíamos hecho, o que era, yo no me acuerdo qué es, pero sé que esa situación se arregló. O sea, sí, yo creo en el buen humor. No el tipo, ojo, que eso es muy peligroso, con la persona simplona y que no sabe ubicarse en el contexto de las circunstancias. Muy peligroso. Pero si se aprende a manejar, es que el humor tiene que ser de chiste de alegría, no el chistecito o el chistecito de dobles sentidos o que desencaja o que ofende. Es porque eso no es alegría, eso no es buen humor. Eso es mal humor, tratando de hacer recibo de la exterior. Rector, y preguntan que cuál ha sido una de sus experiencias, que cuente la experiencia más enriquecedora que ha tenido como líder en estos últimos 15 años. A ver, yo me formé como abogado para ser abogado, para solo desarrollarme como abogado. Mi pasión es el derecho, esa es mi profesión. Y de hecho me gustaba después la docencia porque había sido monitor en mi universidad y entonces me gustaba hacer eso. De hecho me ofrecieron ser directivo
para trabajar en el INALDE Business School, la primera escuela de negocios de Colombia y de la Universidad de La Sabana. Y yo dije, no, yo no soy directivo, yo me formé para manejar códigos y leyes. Y me daba miedo la dirección. Bueno, en ese tiempo después me ofrecieron ser asistente de Octavio Arismendi, el primer rector de la universidad, y fui a trabajar con él. Entonces, la gran experiencia es que la universidad me transformó, me descubrió cosas que yo creía que no tenía. Yo soy un directivo nato y creía que no lo era, y me ayudó a descubrir ese talento. Soy un buen abogado, soy profesor, de hecho ahora, el 8 de diciembre que termino yo digo, soy profesor y mi rato libre es rector, porque yo sigo dictando clases, tengo un libro, publico, estoy en un grupo de investigación, sí, yo estoy en eso, claro, con menos dedicación, ahora dedicaré más. Entonces me transformó de ser simplemente un abogado, soy un profesor universitario, soy un directivo y soy un abogado. Entonces la universidad me transformó y eso es la experiencia más significativa, porque si no, a pesar de que tenía un futuro muy promisorio, era un buen estudiante, un excelente estudiante y muchas ofertas laborales como abogado, era un mundo muy cerrado, muy pequeñito. La Universitas Studiorum, o sea, la comunidad de saberes, me abrió el campo a la vida universitaria que es enriquecedora. Esa es la experiencia más maravillosa que yo me llevo de la vida en la Universidad de La Sabana. Gracias, rector. Y ahora vienen unas preguntas para ambos. Entonces, dice esta pregunta, ¿cuál ha sido y cuál será el rol de la comunicación en los tiempos de crisis? ¿Cuál es el rol de la comunicación en tiempos de crisis? La función de un líder, lo voy a decir en una frase breve, la función de un líder siempre es mostrar un futuro mejor. Es la misión de un líder. Miren, allí hay un futuro mejor. Esa es la función. Allí hay comunicar un futuro mejor. En la crisis, como hay un presente peor, entonces hay que mostrar cómo podemos llegar a una posición mejor. Esa sería mi respuesta. Gracias, señor rector. Doctor Roberto. Sí, Diana, gracias. Primero, decirle al rector cómo le aprende uno de cosas a la gente que sabe. Mire, en tiempos de crisis uno sí tiene que ser clarísimo, por lo menos en una crisis de una empresa. La comunicación tiene que ser exacta. Hay que ser todavía mucho más acotados cuando hay una crisis que cuando simplemente se está comunicando algo más genérico. Hay que ser más exactos, hay que ser más precisos. Hay que tener, y la comunicación tiene que tener el sentido de algo que se quiere traducir para calmar o para llevarle al interlocutor la idea que usted le quiere transmitir. Normalmente, en las crisis organizacionales, cuando hay crisis, se toman decisiones en caliente. Esa es de las primeras cosas donde uno se equivoca. Se equivocan los gerentes, los presidentes. Cuando uno toma una decisión en caliente para comunicarla. Hay que ser todavía más reflexivos, hay que ser todavía más fríos y todavía más sinceros que nunca cuando uno quiere enfrentar una crisis y de verdad quiere salir de ella. Bien, muchas gracias. Hay otra pregunta para ambos y dicen, ¿cómo recuperar las conversaciones en este tiempo de teletrabajo? Creo que se recuperaron, o al menos es la experiencia de los entornos en que yo veo. Y creo que esa es una de las cosas positivas que ha dejado el acuartelamiento, la pandemia, el confinamiento, y es una cosa que sí me ha llamado la atención y que creo que es un retroceso, es que hay que pedir cita para hacer una llamada telefónica. Antes el teléfono era uno marcaba y te contestaban o no, y ahora hay que pedir cita para llamar, y lo he consultado y todo el mundo le está pasando lo mismo, y a mí me parece un fracaso. O sea, llevo día y medio tratando de felicitar a un nuevo directivo que se nombró en la universidad de nueva manera. Pues porque, oye, que yo ahora no puedo, que si quieres a las 4 de la tarde ayer a mí se me olvidó, no me llamó. Bueno, lo cierto es que hay que llamar a una hora predeterminada. Me parece un fracaso
es lo que nos está haciendo la pandemia. Llama y si no puedes contestar, no contestas. Pero no, estamos hablando, estamos teniendo encuentros con personas ajenas, lejanas, que nos acercan. Yo creo que ese es uno de los rescates del valor de lo humano que está dando esta situación del COVID. Gracias, doctor Roberto. Sí, Diana, yo estoy de acuerdo con el rector. Yo creo que nos estamos comunicando más. Lo que pasa es que, digamos, en el caso nuestro, en el caso mismo de los negocios y de la dirección de una empresa, estamos siendo como más precisos en las reuniones. Mire, cuando estábamos trabajando en la federación, en el edificio, y citábamos a una reunión, las reuniones normalmente usted pierde el primer cuarto de hora contando cómo le fue al Pereira el fin de semana, qué fue la noticia que dieron, cómo no. Entonces, primero se deambula en una cantidad de temas que son bonitos, que son interesantes, pero que no son el objeto de las reuniones. Ahora ¿qué he visto yo? Las reuniones son mucho más enfocadas, mucho más precisas, pero lo que dice el rector es cierto. Mire, a través de esto, y yo se los contaba, uno puede reunir de manera virtual con 250 cafeteros en toda la geografía del país, simplemente en una mañana, mire, reunámonos un par de horas y conversemos los temas, y los conversamos, y lo tenemos gracias a eso. Nosotros, por el contrario, yo diría que hoy, y el cafetero lo siente así, mucho más cercana a su institución, a su federación, gracias a estas nuevas metodologías, gracias a estas nuevas oportunidades que nos da el mundo digital. Bien, hay una pregunta bien interesante y dice que para cada uno de ustedes, ¿qué significado tiene la confianza? Y esa confianza, ¿qué tiene que ver con el liderazgo? Yo recuerdo una escena en el INAL de Business School, un profesor que nos hablaba del tema de la confianza. Y él hizo un mensaje comunicacional muy fuerte. Aquí no lo podría hacer si estuviera en presencia, pero voy a hacer la mímica, yo hago algo de payaso, algo. Y entonces él dijo, la confianza es este gesto. Y estaba hablando de la confianza y estiró la mano a uno de los participantes que estaba allí. En ese momento se generó una tensión, y yo lo he hecho en vivo. Cuando le explico a la gente de confianza, estiro la mano. Y si estuviera Victoria aquí al lado, a Diana Victoria, le estiraría la mano, y ella, yo sé que inmediatamente empieza a sentir una especie de tensión, porque me está tomando el pelo, o realmente me quiere dar la mano. Sí, porque cuando yo lo estoy haciendo, porque este gesto humano de estirar la mano es muy poderoso. Está en el Homo sapiens allá, el reptiliano, ese cerebro reptiliano de que no vengo armado, de que no soy un enemigo para ti. Eso es lo que significa. Es estirar la mano, dar ese primer gesto. Eso es muy poderoso, el trust. Anécdota, cuando vivía en Australia, para los negocios, estaba terminando mi tesis. Pregunté dónde era más barato para imprimirla. Me dijeron, en tal sitio, a unas pocas cuadras de Melbourne University, en Melbourne. Yo fui allá y les dije, mire, necesito imprimir mi tesis. Yo, sí, coja cualquier computador, ahí está el número 20. Imprimí, y eso era un cerro de muchas hojas. Llegué al mostrador y le dije al señor, ¿cuánto es? Una sociedad que se mueve en la confianza. Y me dijo, ¿cuántas copias sacó? ¿Cómo así? No hay un software allá que dice que el computador 20 mandó a imprimir en la impresora central tantas copias, ¿no? Yo no sé. Él me dice, dígame, usted me dice cuánto imprimió. Y a ver, esto tiene 128 páginas más la página entre. Se me tocó sudando yo, haciendo cálculos. Y entonces eso da tanto, tanto por tanto da tanto. Y me da $48.50. Ah, perfecto. Qué confianza del señor. Mandé la mano a mi chaqueta y había dejado la billetera. Qué vergüenza. Y le dije a ese señor, ¿qué le está diciendo ese señor? Soy estudiante internacional, no soy nativo, pues mi inglés ya verás, mezclado con paisa, ¿no? O sea, open the window para que las moscas fly, ¿no? O sea, le está diciendo que soy estudiante internacional, que estoy imprimiendo mi tesis, o sea, que me voy del país en pocos meses y que no tengo los $50 para pagarlo. Entonces le dije, mire, qué pena con usted, yo vivo a 10 minutos caminando desde acá
y yo voy y vuelvo y traigo mi... No hay problema, ningún problema. Me paga después. Entonces, ¿qué hice el gesto? Le dejé las fotocopias en el mostrador. Hice esto y el señor me dice, no, lléveselas. No, pues yo las dejo aquí en prenda, ¿no? Yo tan desconfiado que soy, me van a robar, no, señor, no, lléveselas. El señor insistió que me las llevara. Me las monté en mi mochila y me fui. ¿No se imaginan la ansiedad mía de ir a la casa corriendo, buscar la billetera que había cambiado de chaqueta y llegar allá? Y cuando llegué, dije, seguro el señor estaba contando, ¿será que me robó la plata? Oh, señor. How are you? Fine, okay, see you later. That's it. Señor, su negocio estaba basado en la confianza. Era él solo, un empleado, no un celador. Mis hermanas tenían una tienda en Medellín de misceláneas de cosas y trabajaban para pagarle la celaduría al celador, porque era un sitio en Medellín donde a veces había asaltos. Y entonces uno dice, hay 400.000, hay como 100.000 vigilantes en Colombia, personas que destruyen valor, no ellos, sino la inseguridad, la falta de confianza que hay en el país, porque un celador no aporta el Producto Interno Bruto. Eso destruye valor económico. Pues claro, hay un valor que ellos reciben, si no, habría que buscar otros trabajos para ellos. Es una sociedad de la desconfianza, y entonces tiene que gastarse millones y millones en vigilancia que destruyen valor y competitividad. Construir confianza es lo primero, hay que darla. Gracias, rector. Doctor Roberto. Uy, Diana, la confianza, mire, yo, en el caso de uno como líder y como presidente, la confianza está en la seguridad de que la otra persona es capaz de interpretarlo a usted y que es capaz de interpretarlo correctamente. Para mí esa es la confianza. Cuando yo le digo a alguien vaya, haga algo, o vaya, diga algo, o vaya, responda algo, es porque sé que lo que esa persona está haciendo, confío en ella porque sé que me interpreta. Es la interpretación del líder la que le da la confianza a las demás personas. Lógicamente la confianza como sociedad es aquella, digamos, es el descargar los ánimos para que lo que usted diga yo esté totalmente asertivo a que es correcto y que mi interpretación suya es la interpretación que usted quiere darle a sus palabras y viceversa. Entonces, desde el punto de vista del liderazgo, la confianza es eso, la capacidad que tienen las otras personas de llevar el mensaje correcto que quiere el líder. Esa es la confianza. Bien, gracias. También hablan, y hay varias preguntas, pero por ánimo de tiempo voy a darle paso a las dos últimas preguntas y quiero que por favor sean más concretos en la respuesta. Y dice así, esta pregunta me parece importante para ambos. ¿Cómo perciben el futuro de la comunicación organizacional a nivel laboral? ¿En qué sector consideran que habrá mayor oportunidad? Y nosotros, porque lo habla un comunicador organizacional que está haciendo sus estudios de especialización, y nosotros los futuros especialistas en esta materia, ¿cómo podemos marcar la diferencia? La comunicación pasa de ser accesoria en las organizaciones a estar en la entraña de la dirección. Por lo tanto, la comunicación ha subido de rango y de nivel, y el ejemplo que yo le ponía, en el manejo de las crisis comunicacionales que yo he tenido, invito a los comunicadores a la discusión y no a otros directivos de más alto rango a veces, porque es fundamental. Todos los sectores. Diana, estoy de acuerdo con el rector a todos los niveles, pero todo este nuevo surgimiento de las redes sociales se le dan una nueva dimensión a la comunicación y a la importancia que tiene que tener la comunicación dentro de las organizaciones. Yo no concibo hoy una empresa que no sea capaz o que no tenga dentro de sus entrañas a alguien que tenga con la capacidad de comunicar hacia afuera y hacia adentro de la organización. Cuando usted tiene a toda hora 1 millón de bombardeos a través de las redes sociales de todo, de productos, de ideas, de iniciativas, de críticas, de todas las cosas. Usted tiene que tener a alguien que sea capaz de compilar todo eso
de devolver de cuenta de la organización lo que la organización quiere y cree que debe entregar como comunicación. Hoy es todavía más fundamental que nunca. Les quiero decir que tenemos audiencia de distintas partes, no solamente del país, sino de Ecuador, Chile, Argentina y Costa Rica. Entonces, qué interesante. Y la última pregunta tiene que ver con qué ejes y acciones concretas de comunicación realizan hoy en cada una de sus organizaciones, ¿sí? Y que tienen que enfrentar precisamente la enorme competencia. No entendí la pregunta. Yo soy un comunicador y entonces necesito entender la pregunta. Claro, precisamente habla de qué ejes y acciones concretas de comunicación realiza hoy su organización para enfrentar la enorme competencia. Le puedo decir que estamos combinando todos los canales, todos los medios y todos los tipos de mensajes. Salió un ranking de Merco, que es de reputación empresarial. Ese ranking de reputación empresarial ubica a la Universidad de La Sabana en el puesto 34. Creo que la primera es Bancolombia, etc. Y son 900 líderes, más de 3.000, en fin, es toda una encuesta muy... Y pone a la universidad en reputación en el puesto 34 a nivel nacional, con grandes organizaciones. Pero en reputación digital, de comunicación digital, aparece en el primer puesto nacional de todas las 100 empresas. Y eso significa que estamos haciendo muy bien la comunicación organizacional, la comunicación institucional, en la combinación de todo. Este es un buen ejemplo, lo que Diana Victoria nos ha invitado hoy es a eso. Y por eso aceptamos, y por eso el doctor Vélez tiene aquí su escudo de la Federación de Cafeteros, y está aquí. Y por eso yo tengo mi back, donde está mi marca, y estoy cuidando mi marca, porque hay que todo... Yo soy una pancarta, y el doctor Vélez es una pancarta. Llegó la Federación, llegó la Sabana, y somos conscientes de eso. Con todas las formas de comunicación, todas tienen igual importancia. Es un trabajo simultáneo. Gracias, rector. Diana, mire, nosotros estamos, todas las empresas, ahora enfrentando un nuevo reto, el reto de la transformación digital. Todo este mundo nuevo que nos está llegando a través de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, toda esa cantidad de cosas de las que pues hace 20 años nunca soñamos que nos tocaba enfrentar. Pues esto está cambiando la comunicación. Le tiene que llegar a unos nuevos esquemas de cómo va a ser esa transferencia de información con esos nuevos canales y utilizando todas esas nuevas herramientas. Créanme que los comunicadores aquí sí tienen un reto profundo, como todos nos tenemos que ir modulando con el tiempo, ir con la velocidad de los cambios y cambiando nosotros mismos. Pero hoy en día, en un mundo que tiene tantas novedades en medio de canales, formas de comunicar, ¿cuáles son las ideas a comunicar? ¿Qué queremos comunicar? Hay que ser muy claro desde el punto de vista de comunicaciones en qué es el mensaje que queremos llevar. Acabamos de inaugurar en la Federación ahora con este tema de la pandemia un podcast. Y ha sido, hicimos uno, hicimos dos y fue tan exitoso que el doctor Carlos Armando, que nos saludó inicialmente, ya lleva, y Marta Sánchez, nuestra jefe de comunicación, ya llevan como 90 o 90 y pico, ya no sabemos qué hacer con los podcasts porque los cafeteros lo piden, lo demandan, lo están aplaudiendo a toda hora, algo que era muy simple, algo que era relativamente de un par de temas de comunicación, se volvió una herramienta nueva. Entonces hay que estar... Hoy más que nunca tenemos y tienen los comunicadores un reto enorme hacia adelante. Pues muy bien, quedaron varias preguntas por responder, pero yo esperaría con esta generosidad que tienen nuestros invitados, y pronto más adelante poder tener el contacto de esas personas que hacen las preguntas para poder entonces entregarles las respuestas. Yo sé que con el compromiso de ustedes lo vamos a hacer. Invito entonces al decano Manuel Ignacio para que se haga presente en este momento y él muy generosamente también va a hacer las conclusiones y a cerrar este evento.
Bueno, Diana, muchas gracias a ti, muchas gracias al doctor Vélez, al doctor Velázquez, por este tiempo que han dedicado a todas las personas que se conectaron en esta tarde para aprender, digamos, desde la vivencia, desde la experiencia de dos líderes empresariales. Yo quisiera contarles a los dos, este evento tiene una particularidad. Nosotros en la facultad hacemos muchos eventos académicos porque somos una facultad grande que trabaja muchos campos de la comunicación. Pero les quiero decir que este es el primero en mucho tiempo que yo he estado, del enorme repertorio que tenemos en la facultad, en el que hemos estado hablando de comunicación con no comunicadores de profesión. Siempre estamos hablando de la comunicación con directores de comunicación, con periodistas, con comunicadores políticos, con gente de marketing, en fin, siempre estamos como entre pares. Y creo que fue un acierto de parte de la dirección de la especialización haber cambiado el foco, haber dado un matiz diferente y escuchar lecciones de comunicación, en este caso con el rector de la universidad, que como él mismo se define, es un abogado que se convirtió en educador y luego se convirtió en directivo, pero siempre ha sido un comunicador. Y escuchando al doctor Vélez, uno claramente siente a un economista que además es un directivo, es un líder muy importante en la economía del país, que tiene una enorme sensibilidad de comunicación. Los dos han hecho, desde su perspectiva y desde su trayectoria profesional, síntesis muy importantes relacionadas con los mensajes, relacionadas con el relacionamiento, con el público, con los canales, con la transparencia que se debe, digamos, desde la dirección, comunicar para todas las personas que se relacionan con las organizaciones correspondientes. Entonces, creo que este evento en particular nos ha acercado mucho a la visión que el director general tiene de la comunicación. Una de las cosas que yo quisiera resaltar y que por supuesto nos complace y nos llena de ilusión es ver cómo la comunicación ha venido escalando posiciones en el imaginario del directivo. Esto lo deduzco de escucharlos a los dos, y veo cómo la sociedad misma, el momento en el que nos encontramos, ha afianzado mucho esta realidad, ¿no? Hoy somos parte de una sociedad de la transparencia. Todas las organizaciones y todas las personas estamos todo el tiempo bajo el escrutinio de los demás, estamos todo el tiempo diciendo cosas, estamos todo el tiempo interactuando en tiempo real y de manera directa con nuestros públicos, lo mencionaba el doctor Vélez, y allí todos tenemos que desarrollar estas habilidades en lo personal, pero también en lo empresarial, en lo organizacional. Y ustedes hoy han dejado pues muy en claro esto, ¿no? La necesidad de pensar la comunicación bien, hacer la comunicación bien y por supuesto, con base en esta comunicación, apoyar el desarrollo de las estrategias y de la cultura de las organizaciones que se dirigen. Creo que ha sido no solamente muy entretenido escucharlos, sino además ha sido muy formativo para esta comunidad. Nuevamente les agradezco mucho por el tiempo, por la deferencia. Sabemos de lo apretado de sus agendas, pero créanme que ha sido provechoso no solamente para las personas que nos acompañaron aquí en vivo y en directo, sino para todas las personas que además van a poder acceder a estos contenidos a través del tiempo, gracias a las posteriores reproducciones que este conversatorio va a tener. Diana Victoria, muchas gracias, a todo el equipo de la especialización, a los estudiantes y profesores, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto esperamos nuevamente tener el placer de escucharlos en otro escenario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Una buena tarde para todos ustedes, que tengan un buen fin de semana de puente, que descansen. Muchas gracias. Seamos amigos y tomémonos un tinto. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Doctor Velázquez, doctor Vélez, Diana Victoria, muchas gracias.